República les agradece su gentil asistencia. Estamos reunidos en el auditorio Andrade Carmona del Congreso de la República con motivo del ciclo de conferencias del programa Martes Democrático de la Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano, esta vez con la conferencia denominada Los Tratados Internacionales en el marco de la Constitución de 1993. Vamos a iniciar la programación con las palabras del doctor Carlos Mejía Escajadillo, coordinador del programa Martes Democrático de la Oficina de Participación Ciudadana, a quien vamos a recibir con fuertes aplausos. Buenas noches a todos ustedes a una jornada más del programa Martes Democrático, como todas las semanas, tocando temas de la agenda parlamentaria, temas de interés nacional, como lo estamos haciendo todos los martes de cada semana. Quiero saludarlos cordialmente a todos ustedes por su presencia siempre en el programa Martes Democrático, y saludar a la mesa de honor al doctor Gatas Elías Abugataz, abogado de la Universidad Católica del Perú, doctor en Derecho, máster en Diplomacia y Relaciones Internacionales, especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, ex asesor de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República. Un académico, un docente, quien vamos a tener ese honor de poder escucharlo referente a un tema que es muy importante, los tratados internacionales en el marco de la Constitución de 1993. Quiero anunciarles también que por motivo de fuerza mayor, por motivos de la agenda parlamentaria, este evento ha sido coordinado con la doctora Luz Salgado Rubianes, quien es la coordinadora del Grupo Parlamentario para la conmemoración de los 25 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de Perú. Nos anuncia que ella está en una reunión y, por favor, las disculpas del caso. Quiero saludar también a las instituciones que están conectados con nosotros, a las universidades de todo el Perú donde tenemos convenio, a la Universidad Privada de Ica, a la Universidad Autónoma de Ica, a la Universidad Nacional de Moquegua, a la Universidad Nacional de Juliaca Puno, a la Universidad Nacional Altiplano de Puno, a la Universidad San Cristóbal Huamanga de Ayacucho, a la Universidad Jorge Basadre de Groman de Tacna, a la Universidad Nacional José María Arguedas de Andahuaylas, a la Municipalidad Provincial de Sechura en la región Piura, al Gobierno Regional de Arequipa, a la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo, región Ancash, y a la Universidad Intercultural Fabiola Salazar Leguía en Bagua. A todos ellos un saludo cordial, que en estos momentos están conectados con nosotros por el sistema videoconferencia vía stream. Les comunico también, les informo que Martes Democrático trata temas de interés nacional, trata temas de interés de la agenda parlamentaria, pero también realizamos conferencias descentralizadas. Hemos estado el día 20 en la región Puno, en la Universidad Nacional de Juliaca. Muchos de ustedes nos han seguido porque ahora sí tenemos la posibilidad de aprovechar la tecnología. Se pueden conectar a tiempo real a nuestro Facebook porque esto está siendo transmitido en directo. A veces estamos ahí tomándole fotos de repente, ¿no? Pero nos pueden volver a ver estas conferencias, todas las conferencias que se dan en Martes Democrático. Nuestro Facebook, Participación Ciudadana Congreso de la República. Sin más preámbulos, agradecerles la presencia a todos ustedes y bueno, a nuestro expositor de lujo que tenemos hoy. Vamos a tener ese honor de escuchar esta conferencia magistral. Muchísimas gracias.
Buenas noches. Quiero, en primer lugar, agradecer a la congresista Luz Salgado y, en segundo lugar, al doctor Carlos Mejía por esta invitación y a todos ustedes por su presencia. Hoy vamos a hablar de los tratados en la Constitución del Perú para analizar básicamente dos asuntos. El primero, los avances que presentó la Constitución de 1993 respecto de la anterior, la Constitución del 79, y en segundo lugar, para hablar de los retos que nos presenta la Constitución de 1993. Entonces, si vemos un primer tema, la relación entre los tratados y el derecho interno, la Constitución de 1993, en el artículo 55, establece que los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. Este artículo 55 de la Constitución del 93 consagra el sistema de incorporación monista. ¿Qué implica esto? Esto implica que para el Estado peruano, los tratados que celebra forman parte de su derecho interno, como una ley, como un reglamento, como cualquier otra norma. Entonces, los tratados son una norma interna más, que los jueces están obligados a aplicar, que los fiscales están obligados a aplicar, que todos estamos obligados a respetar. Es una norma más. No necesita ningún acto de transformación. Por eso les digo, es un sistema de incorporación monista, que se conoce también con el nombre de sistema de incorporación automático. Ahora, este artículo 55 de la Constitución de 1993 presenta un avance respecto de la Constitución del 79. Si nos fijamos en la siguiente diapositiva, vamos a ver que la Constitución para la República del Perú de 1979 decía que los tratados internacionales celebrados por el Perú con otros estados forman parte del derecho nacional. Esa primera frase ya presenta o presentaba en la Constitución del 79 dos problemas. Primero, los tratados celebrados con otros estados. Hoy en día, los estados no son los únicos que celebran tratados. El Perú, de hecho, tiene celebrados tratados con varias organizaciones internacionales y celebra constantemente tratados con organizaciones internacionales, por ejemplo, con la OEA, la Organización de los Estados Americanos, o con la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Entonces, esa referencia que hacía la Constitución del... Vamos a la diapositiva anterior, por favor. Esa referencia que hacía la Constitución del 79 a los estados, hoy en día es anacrónica. Y la Constitución del 93, en efecto, retiró esa referencia. Otro problema que tenía la Constitución del 79 es que decía que forman parte del derecho nacional los tratados internacionales celebrados por el Perú. La Constitución de 1993 corrige esto y especifica que son los tratados celebrados por el Perú, pero que estén en vigor. Si vamos a la diapositiva anterior, un segundo. Ven ahí, tratados celebrados por el Estado, ya no dice con otros estados, porque estamos en el marco de tratados que pueden ser celebrados también con organizaciones internacionales, y en vigor. Entonces, esto es importante porque el Perú puede haber celebrado un tratado que nunca entre en vigor, y de acuerdo con la Constitución del 79 ya lo considerábamos parte de nuestro derecho interno, y por lo tanto obligatorio para nosotros, lo que no tenía sentido. Entonces, la Constitución del 93 corrige y especifica que son tratados celebrados por el Estado y en vigor. Entonces, en este primer tema vemos que la Constitución de 1993 presenta un gran avance. Ahora, si pasamos al siguiente tema, los tratados que requieren aprobación del Congreso de la República, vamos a ver que la Constitución Política del Perú de 1993 también presenta un avance significativo. El artículo 56 de la Constitución de 1993 señala que los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el Presidente de la República, siempre que versen sobre las siguientes materias:
y se especifican las materias. Ese es un avance. La Constitución del 79 no lo hacía. Y entonces la Constitución Política de 1993 especifica que los tratados que requieren aprobación del Congreso son aquellos que versan sobre derechos humanos, cuando se reconoce un nuevo derecho, cuando se acepta la competencia de un tribunal internacional, cuando se establece un mecanismo para hacer más efectivo un derecho. También los tratados que versan sobre soberanía, dominio o integridad del Estado, es decir, todos los tratados que tienen que ver con el territorio del Estado o el dominio marítimo del Estado, todos los tratados que tienen que ver con el control que ejerce el Estado sobre su territorio y sobre su población. Por ejemplo, cuando se hacen estos acuerdos de servicios aéreos para concesionar rutas aéreas, estamos hablando del dominio que tiene el Estado sobre el territorio. Y los que versen sobre soberanía, lo que ha sido interpretado como aquellos tratados que implican la cesión por parte del Estado peruano de una competencia soberana. Por ejemplo, el Estado peruano tiene la competencia soberana de juzgar. Pero algunas veces, cuando vienen funcionarios, por ejemplo, de organizaciones internacionales, de visita al Perú, el Perú a esos funcionarios les otorga privilegios e inmunidades. Uno de esos privilegios o una de esas inmunidades es la posibilidad de no ser detenidos ni juzgados. Entonces, cuando se celebra un tratado para otorgar ese privilegio o esa inmunidad, ese tratado versa sobre soberanía. ¿Por qué? Porque el Estado peruano estaría renunciando a una de sus competencias soberanas. ¿Cuál competencia soberana? La de juzgar. Entonces, el tratado versa sobre soberanía. Luego están los tratados que versan sobre defensa nacional, es decir, todos aquellos tratados que tengan que ver con el sector defensa. Compra de armas, venta de armas, recepción o intercambio de tecnología, en fin. Luego también requieren aprobación por el Congreso los tratados que generen obligaciones financieras para el Estado. Por ejemplo, cuando el Estado a través de un tratado contrata deuda externa, o cuando el Estado a través de un tratado se obliga a pagar la cuota anual o bianual o como fuere de una organización internacional. También aquellos tratados que generan obligaciones de pagar, por ejemplo, servicios que van a ser brindados al Estado. Entonces, todos esos tratados están dentro del rubro de obligaciones financieras. Y el artículo 56 dice al final, también deben ser aprobados por el Congreso los tratados que crean, modifican o suprimen tributos. Todos aquellos que tengan que ver con la creación, modificación y supresión de tributos requerirán aprobación entonces del Congreso. Y los que exijan modificación o derogación de alguna ley, es decir, aquellos tratados que para poder implementarse, para poder aplicarse, exigen pues la modificación o derogación de una ley, y los que requieran medidas legislativas para su ejecución. Es decir, aquellos tratados que por sí solos no pueden ser ejecutados, sino que requieren de alguna medida que dé el Congreso para su ejecución. Eso es lo que establece el artículo 56 actual. Luego, el artículo 57 agrega que el presidente de la República puede celebrar o ratificar tratados o adherir a estos sin el requisito de la aprobación previa del Congreso en materias no contempladas en el artículo precedente. En todos estos casos, dice, debe dar cuenta al Congreso. Estos son los que el reglamento del Congreso llama tratados internacionales ejecutivos. Los TIEs, tratados internacionales ejecutivos. ¿Dónde está regulado eso? En el artículo 92 del reglamento del Congreso. Estos tratados internacionales ejecutivos son aquellos que no versan sobre ninguna de las materias que están en el artículo 56 y que por tanto el presidente de la República puede ratificar sin necesidad de la aprobación previa del Congreso, pero que después de haber sido ratificados debe enviar al Congreso para el proceso de dación de cuentas. ¿Qué implica ese proceso? Ese proceso va a implicar que el Congreso de la República va a revisar lo hecho por el Ejecutivo,
va a verificar que en efecto el tratado no verse sobre las materias del artículo 56 y que por tanto el Ejecutivo lo haya ratificado de acuerdo con la Constitución. Entonces el Congreso, en esos casos, cumple un rol de control jurídico y político de los actos del Ejecutivo. Ahora, estos dos artículos, como les decía, presentan un gran avance respecto de lo que decía la Constitución de 1979. La Constitución para la República del Perú de 1979, en el artículo 102, decía eso: todo tratado internacional debe ser aprobado por el Congreso antes de su ratificación por el Presidente de la República. A primera vista, entonces, la cosa era clara: todos los tratados requieren aprobación del Congreso. Eso, en principio, sería problemático. ¿Por qué? Porque el Congreso de la República, sin ánimo de criticar, tiene sus tiempos, pues, ¿no? Tiene sus tiempos, tiene sus procedimientos. Y claro, hay acuerdos que requieren un trámite rápido. Por ejemplo, los acuerdos de cooperación internacional. Los acuerdos de cooperación internacional o los ratificamos rápido o la plata se va a otro lado, por ejemplo. Entonces, pasar por todo el trámite de aprobación del Congreso podría implicar que el Perú pierda esta oportunidad de recibir cooperación internacional. Entonces, decir que todos los tratados requieren aprobación del Congreso no es conveniente. No es conveniente para los intereses de todos nosotros, de todos los peruanos. Sin embargo, pese a eso, el artículo 104 decía: el presidente de la República puede, sobre materias de su exclusiva competencia, celebrar o ratificar convenios internacionales con estados extranjeros y organizaciones internacionales o adherir a ellos sin el requisito previo de la aprobación del Congreso. En todo caso, debe dar cuenta inmediatamente a este. La pregunta que nos tendríamos que hacer en este caso es: ¿y cuáles son pues esas materias de exclusiva competencia? Y esa era la pregunta que se hacían todos. ¿Cuáles son esas materias de exclusiva competencia? ¿Qué generó esto? Esto generó que los presidentes de la República celebren tratados sobre miles de materias, alegando pues que eran materias de su competencia, y no pasaban por aprobación del Congreso y solo venían en dación de cuentas. Como la norma no era clara, el Congreso no podía hacer mucho. Y este problema, entonces, que presentaba la Constitución de 1979, fue corregido por la Constitución del 93 cuando establece, como hemos visto, detalladamente cuáles son las materias que requieren aprobación del Congreso. No son todos los tratados los que requieren aprobación del Congreso, con lo cual también se soluciona este problema, por ejemplo, de los convenios de cooperación, y una vez más presenta un gran avance. Ahora, el problema que tiene la Constitución de 1993, que se presenta como un reto, es el uso de cierta terminología. Nosotros hemos visto que el artículo 56 hace referencia a la ratificación de los tratados por parte del presidente de la República. Y el artículo 57 de la Constitución actual hace referencia a la ratificación o adhesión de los tratados por parte del presidente de la República. Fíjense ustedes, en el proceso de celebración de un tratado hay varias etapas. La última etapa del proceso de celebración del tratado es cuando cada Estado dice: yo me quiero obligar por ese tratado, lo acepto, yo acepto obligarme por ese tratado. Primero negociamos, después vemos cuál va a ser el texto del tratado, lo revisamos y si estamos todos de acuerdo, lo pasamos al Congreso, si el Congreso lo aprueba. Al final de todo el proceso, el Estado dice: acepto obligarme por ese tratado. Esa etapa se conoce como la etapa de la manifestación del consentimiento. Es decir, el Estado manifiesta su consentimiento en obligarse por el tratado. El Estado dice: acepto obligarme por el tratado. Una de las formas de manifestar el consentimiento en obligarse por un tratado es la ratificación. Otra forma distinta es la adhesión. Pero esas no son las únicas dos formas. Hay muchas otras formas de manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado.
la firma, la aceptación, la aprobación, el canje del texto del tratado, el canje de no, en fin, son varias formas. Entonces yo creo que la Constitución de 1993, en los artículos 56 y 57, en lugar de hacer referencia a la ratificación o la adhesión, debió hacer referencia a la manifestación del consentimiento del Estado en obligarse por un tratado. Claro, es una frase un poquito más larga, nos va a tomar más tiempo decirla, pero es la correcta, pues. Entonces, hay que tomarse su tiempo para hacerlo bien. Manifestación del consentimiento del Estado en obligarse por el tratado. No ratificación, ni tampoco ratificación o adhesión, porque esas son solamente algunas de las formas de manifestación del consentimiento. Entonces, digamos que ese es un tema que ha quedado pendiente como un reto, pero que, como diré al final, presenta también otro reto. Pero esto prefiero guardármelo para el final porque quiero explicarlo con un poquito más de detalle. Un tercer tema es el que se refiere a los tratados que afectan disposiciones constitucionales. La Constitución de 1993 establece que cuando el tratado afecta a disposiciones constitucionales, es decir, cuando el tratado es contrario a una disposición constitucional, debe ser aprobado por el mismo procedimiento que rige la reforma de la Constitución, antes de ser ratificado por el presidente de la República. Ven ustedes que una vez más se utiliza el término ratificado. Debió haberse dicho antes de que el presidente de la República manifieste el consentimiento del Estado peruano en obligarse por ese tratado. Yo sé que es más largo, pero es lo correcto, pues, como les digo. Bueno, ¿qué decía la Constitución de 1979? Si vemos la siguiente, por favor. Cuando un tratado internacional contiene una estipulación que afecta a una disposición constitucional, debe ser aprobado por el mismo procedimiento que rige la reforma de la Constitución antes de ser ratificado por el presidente de la República. Básicamente igualito, ¿no? Básicamente igualito. Acá no ha habido ni avance ni retroceso. Se ha mantenido la misma regla. Esa regla es una regla buena, es una regla correcta. Si yo tengo un tratado que afecta una disposición de la Constitución, debo seguir el mismo procedimiento que rige la reforma de la Constitución para poder aceptar ese tratado en el ordenamiento peruano. ¿Cuál es el problema? Que ese procedimiento, si bien es cierto, está establecido en el artículo 206 de la Constitución, no tiene ningún desarrollo constitucional. No hay ninguna norma de desarrollo constitucional que explique con detalle cómo debe ser el procedimiento que se siga en estos casos para precisamente aprobar el tratado previo procedimiento de reforma de la Constitución. Es decir, ¿es necesario reformar en todos los casos la Constitución? Puede ocurrir que en algunos casos se reforme la Constitución y en otros casos se apruebe el tratado por el procedimiento que rige la reforma de la Constitución, pero sin reformar la Constitución, lo que, aunque no lo crean, muchas veces es muy conveniente para los intereses del Perú. No siempre tenemos que modificar nuestra Constitución. De repente podemos seguir el procedimiento que rige la reforma de la Constitución, las mayorías y demás, para luego aprobar el tratado, pero sin modificar la Constitución. ¿Pero cómo van a convivir las dos normas? Sí, pues, ahí está. La Constitución lo permite. Basta conseguir el procedimiento que rige la reforma de la Constitución. Y eso muchas veces es conveniente para los intereses nacionales. Cuidado. Ahora, entonces, se mantiene la misma regla, es una buena regla, pero claro, no hay una norma de desarrollo constitucional que explique estos pormenores. Eso se va a presentar como un reto. Pero hablaremos de eso también más adelante. Un cuarto tema es el tema de la denuncia de los tratados. La Constitución Política del Perú de 1993, en el artículo 57, pero ahora hacia el final, dice: la denuncia de los tratados es potestad del presidente de la República con cargo de dar cuenta al Congreso. ¿Esto es correcto? Sí, correcto. El artículo 118.11 de la Constitución establece que el presidente de la República es el que se encarga del manejo de la política exterior del Estado. Entonces, sí, es conveniente y es correcto. ¿Tiene que pedir permiso al Congreso? No, porque es una competencia exclusiva del presidente de la República, dirigir la política exterior del Estado. Entonces, como es una competencia exclusiva del presidente de la República, si quiere denunciar un tratado, lo denuncia y ya está. ¿Qué cosa es esto de la denuncia? La denuncia del tratado
es el retiro del Estado de un tratado. Por eso normalmente se le llama denuncia o retiro. Significa que el presidente de la República dice, el Estado peruano ya no quiere seguir formando parte de ese tratado. Presenta la denuncia, normalmente se espera un plazo, que si no está establecido en el tratado es de 12 meses, y luego de esos 12 meses el Estado ya no está obligado por ese tratado. Como lo que pasó con Colombia y el Pacto de Bogotá. ¿Se acuerdan? Hubo el caso de Colombia con Nicaragua por este conflicto marítimo. La Corte Internacional de Justicia falla en contra de Colombia. Colombia queda muy molesta por esto y dice, ya no quiero reconocer la competencia de la Corte. ¿Qué hago para eso? Denuncio el Pacto de Bogotá. Me voy del Pacto de Bogotá. Esa denuncia es inmediata, es decir, ¿produce efectos inmediatos? No. El propio tratado establece que hay que esperar 12 meses. Luego de 12 meses se hace efectiva esa denuncia, Colombia ya no está obligada por el Pacto de Bogotá y por lo tanto ya no reconoce la competencia de la Corte. Lo curioso de ese caso es que a los 11 meses y varios días, casi cuando se iban a cumplir los 12 meses, Nicaragua presentó una segunda demanda contra Colombia. Y Colombia dijo, pues ya denuncié, sí, pero todavía no es efectiva. Pues ya falta poquitos días, sí, pero faltan. Con lo cual, el proceso está ahora en la Corte Internacional de Justicia pendiente de ser resuelto. ¿Ok? Entonces, ¿está bien que lo haga el presidente? Sí. Luego dice, en el caso de los tratados sujetos a aprobación del Congreso, la denuncia requiere aprobación previa de este. Claro, pues, si el Congreso tuvo que aprobar un tratado antes de que el presidente lo ratifique, es decir, antes de que el presidente manifieste el consentimiento del Estado peruano en obligarse por él, lo lógico es que el Congreso también apruebe el retiro, pues, ¿no? Entonces, por eso se pone en ese segundo supuesto en el que se requiere la aprobación del Congreso cuando el tratado ha sido aprobado por el Congreso. Ahora, ¿qué decía la Constitución para la República del Perú de 1979? Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a ver que el artículo 107 decía, la denuncia de los tratados es potestad del presidente de la República con aprobación del Congreso. Punto. ¿Por qué? Porque si recuerdan ustedes el artículo que habíamos visto antes, el artículo 102, todo tratado internacional debe ser aprobado por el Congreso. Claro, si todo tratado debe ser aprobado por el Congreso, la denuncia de cualquier tratado requeriría también la aprobación del Congreso. Lo que en la práctica, como les digo, no ocurría. Entonces era una locura un artículo, perdón, ¿puedes regresar? Sí, era una locura la siguiente. Era una locura un artículo como el 107. No tenía ningún sentido. Eso se corrigió entonces en la Constitución de 1993. Otro avance que presenta la Constitución de 1993 en materia de tratados. Ahora, si pasamos ahora sí al siguiente tema, un quinto tema, y el último para que no se aburran, el rango de los tratados. Acá sí estamos en debe, estamos en falta. ¿Por qué? La Constitución Política del Perú de 1993, en su artículo 200, numeral 4, que tienen ustedes a la vista, decía que la acción de inconstitucionalidad procede contra normas con rango de ley y cuando pone ejemplos de normas con rango de ley dice los tratados. Tercera línea del numeral 4. Procede contra normas que tienen rango de ley, tratados. Entonces uno decía, en el Perú, de acuerdo con el artículo 200, numeral 4, todos los tratados tienen rango de ley. Claro, hay que interpretar así la Constitución. Sin embargo, en el siguiente artículo que vamos a ver, en la siguiente diapositiva, la Constitución, la cuarta disposición final y transitoria, decía lo siguiente. Las normas relativas a los derechos y libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú. Los que son abogados en la sala entenderán lo que sentimos los abogados cuando leímos esto por primera vez. ¿Qué? ¿No habíamos dicho que todos tenían rango de ley? Sí, claro, en el 200, numeral 4, habíamos dicho que todos los tratados tienen rango de ley. Pero si los tratados tienen rango de ley, ¿cómo vamos a hacer para interpretar los derechos y libertades contenidos en la Constitución
de acuerdo con la Declaración Universal y con los tratados y acuerdos internacionales sobre esas materias. No entiendo, te explico. En cualquier parte del planeta, una norma se puede interpretar solamente en virtud de una norma superior o de una norma de igual jerarquía. Entonces, si uno quiere interpretar una ley, uno puede interpretar la ley en virtud de lo que dice otra ley o en virtud de lo que dice la Constitución, que está arriba de la ley. Pero uno nunca puede interpretar una ley en virtud de un decreto supremo o de una resolución ministerial, porque esas normas están abajo, jerárquicamente. ¿Qué significa esto? Que una norma solo puede ser interpretada en virtud de una norma superior en la que encuentra su razón de validez o en virtud de una norma de igual jerarquía, pero nunca en virtud de una norma inferior, porque la norma inferior encuentra su razón de validez en la norma superior, es decir, el reglamento, la resolución encuentra su validez en la ley, pero no la ley en la resolución. Entonces, si nosotros queremos interpretar la Constitución, lo tenemos que hacer en virtud de una norma que por lo menos tenga rango constitucional, si es que no mayor, pero por lo menos rango constitucional. Por lo tanto, los tratados y acuerdos internacionales sobre derechos humanos o sobre derechos y libertades que son contenidos en la Constitución debieran tener por lo menos rango constitucional para ser parámetro de interpretación de la Constitución. Pero ¿no habíamos dicho en el 200 numeral 4 que tenían rango de ley? Sí. ¿Y entonces qué rango tienen? No sé, ahí dice que son parámetros de interpretación de la Constitución, ¿no es cierto? Deben tener pues rango constitucional. ¿Pero no habíamos dicho que tenían rango de ley? Sí. Y entonces, no sé, pues ahí está. El artículo 204 decía que tenían rango de ley y ahora esta disposición final y transitoria, la cuarta, dice que son parámetros de interpretación de la Constitución. Con lo cual un arroz con mango, ¿no es cierto? Pero no era el único. Si vemos el siguiente, el artículo 3 de la Constitución del 93 decía: la enumeración de los derechos establecidos en este capítulo se refiere a los derechos fundamentales. Recuerden que la primera parte de la Constitución contiene todos los derechos fundamentales de nosotros, de las personas. Dice, ¿no? La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza. Ok, entonces no solamente son derechos fundamentales los que están en la sección de derechos fundamentales, sino que también van a ser derechos fundamentales todos los demás derechos que están en la Constitución. Hasta ahí, todo chévere. Ni otros, no excluye a otros derechos de naturaleza análoga, o sea, parecidos, o que se funden en la dignidad del hombre. Esta es la frase machista de la Constitución, porque pudieron haber dicho la dignidad del ser humano, la dignidad de la persona, no, del hombre. ¿Por qué el machismo? Dos palabras, ser humano. No, muchas palabras. Ya, pon una palabra, persona. ¿Por qué dignidad del hombre? ¿Que las mujeres no tienen dignidad? Esas frases machistas son algunos rezagos históricos que hay que ir borrando poco a poco de nuestras normas, ¿ya? Bueno, que se fundan en la dignidad del ser humano o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno. ¿Y eso qué significa? Ya yo te voy a explicar. Eso significa que si tú tienes un tratado y en ese tratado se reconoce un derecho que se funda en la dignidad del ser humano, cualquier derecho, ese derecho forma parte de la Constitución. ¿Cómo? Sí, ahí está, mira, dice. La enumeración de los derechos no excluye, ¿no es cierto? No excluye. O sea que esos derechos que están en esos tratados forman parte también de la Constitución. O sea que si yo tengo un tratado de derechos humanos, no el tratado, pero los derechos forman parte de la Constitución. Claro, porque son derechos fundados en la dignidad del ser humano. Entonces el tratado, de acuerdo con el 200 numeral 4, tendría rango de ley. De acuerdo con la cuarta disposición final y transitoria, tendría rango constitucional. De acuerdo con el artículo 3, no me interesa el rango, los derechos forman parte de la Constitución. No estoy loco, estoy explicando lo que dice la Constitución. La Constitución está loca, yo no.
Ahora, eso es grave. Imagínense ustedes un tratado de libre comercio. Un tratado de libre comercio, en principio, tendría rango de ley, ¿no? No es parámetro de interpretación de la Constitución, no tiene que ver con derechos humanos, no está en la cuarta disposición final y transitoria. Va acá. ¿Qué rango debería tener? Rango de ley, pues 200 numeral 4, rango de ley. Bien. ¿Y qué pasa si en el Tratado de Libre Comercio hay un capítulo que regula derechos laborales? Los derechos laborales son derechos humanos, ¿no? Hasta donde yo sé, de repente los empleadores dirán que no, pero hasta donde yo sé, los derechos laborales son derechos humanos. Entonces no importa, porque como el artículo 3 dice que forman parte de la Constitución, allá va acá. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un Tratado de Libre Comercio, agárrate fuerte la silla, un Tratado de Libre Comercio que tiene rango de ley, pero parte de su contenido se incorpora a la Constitución y tiene rango constitucional. Eso no es posible, sí, ya sé, pero es lo que dice la Constitución. Pues. Pero eso no es posible. ¿Cómo vas a tener una norma con rango de ley que tenga un contenido o parte de su contenido con rango constitucional? Eso no se puede, no, pues no se puede. Y entonces, ¿por qué dices que es así? Porque es así, pues dice la Constitución que es así. ¿Se dan cuenta? Entonces, en materia del rango de los tratados en el Perú tenemos un arroz con mango. Y nuestro queridísimo Tribunal Constitucional durante muchos años estuvo tratando de resolver en qué parte del plato ve el arroz y en qué parte del plato ve el mango, para no mezclarlos. Y no logró resolver el asunto sino hasta muy poco, hace muy poco, en una sentencia en la que dijo, ya está, se acabó, ya me cansé de discutir. De ahora en adelante en el Perú los tratados tienen rango de ley y los tratados de derechos humanos rango constitucional. Punto, se acabó la discusión. ¿Ya, pe? Si el Tribunal Constitucional, que es el supremo intérprete de la Constitución, dice eso, ya, pe, caballeros, ¿no es cierto? Entonces ha tenido que intervenir el Tribunal Constitucional para decir eso. En el Perú los tratados tienen rango de ley y los tratados de derechos humanos tienen rango constitucional. Se acabó la discusión. Tribunal Constitucional, una preguntita. ¿Y qué pasa con los tratados de libre comercio que tienen un capítulo con derechos laborales? Los tratados en el Perú tienen rango de ley y los derechos humanos rango constitucional. Ya no se iba preguntando, pues. Pero claro, se olvidaron de esos, ¿no? Bueno, pues ya. Son constitucionalistas, no son internacionalistas. Tampoco hay que pedirles tanto. ¿Qué decía la Constitución de 1979? Era mucho más clara en estos aspectos. Artículo 101. Los tratados internacionales celebrados forman parte del derecho nacional, eso ya lo habíamos visto. En caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalece el primero. ¿Qué significa? Significa que el tratado está por encima de la ley, pero por debajo de la Constitución, o sea, se mete en el medio. No tiene ni rango de ley ni rango constitucional, tiene rango supralegal, así se llama. Rango supralegal, por encima de la ley, pero por debajo de la Constitución. No puede chocar con la Constitución, pero tampoco puede ser afectado por las leyes. Luego, el 105 decía, los preceptos contenidos en los tratados relativos a derechos humanos tienen jerarquía constitucional. No pueden ser modificados sino por el procedimiento que rige la reforma de la Constitución. Asume. Los preceptos contenidos en los tratados relativos a derechos humanos tienen jerarquía constitucional. Una vez más, esto se interpretó de la siguiente manera. Los tratados de derechos humanos tienen rango constitucional. Pero eso no dice la Constitución del 79, ¿no? Dice que los preceptos. O sea, el tratado puede tener el rango que tú quieras, rango supralegal, de ley, infralegal, de decreto supremo, lo que tú quieras. Pero los preceptos contenidos, si son preceptos vinculados a derechos humanos, rango constitucional, jerarquía constitucional. Bueno, pero por lo menos estaba mejorcita pues que lo que tenemos ahora. Y el 106, los tratados de integración con estados latinoamericanos prevalecen sobre los demás tratados multilaterales celebrados entre las mismas partes. Hay que reconocer que cuando la Constitución de 1993 elimina esa disposición, genera un gran avance. ¿Por qué tienen que prevalecer los tratados de integración? Además con estados latinoamericanos. ¿Por qué? Porque somos latinoamericanos. Y si tenemos un supertratado con un país asiático, del que vamos a salir súper beneficiados todos, ¿por qué no va a prevalecer? ¿No tenía sentido? Bueno, esta Constitución del 79 se dio en un contexto diferente al actual. Por eso la Constitución del 93
elimina lo que estaba en el artículo 106 de la Constitución del 79, generando una vez más un avance. Entonces, por un lado hay un avance, pero por otro lado hay un retroceso. En materia del rango de los tratados hay un retroceso. Ese es un tema pendiente, ese es un reto constitucional que tenemos ahora. Entonces, para resumir, vamos a ver precisamente esto. ¿Cuáles son los retos que nos deja nuestra Constitución actual, la Constitución Política del Perú de 1993? Vamos a ver el primer reto. Establecer de manera clara el rango de los tratados. Ya, pues, ¿qué es eso de que los tratados tienen rango de ley, pero los derechos humanos son parámetro de interpretación de la Constitución, pero no importa el rango que tengan, porque igual los derechos contenidos en cualquier tratado forman parte de la Constitución? Ya, pues, ¿no? O sea, ordénense un poquito. Ordénense, ¿no? Pónganle el rango que ustedes quieran, a mí me da igual, pero pónganle un rango bonito, ordenadito. Estos tienen este rango, estos otros tienen este rango. No nos compliquemos. Entonces, ese es un tema pendiente, un reto que tenemos en nuestra Constitución. Un segundo reto es modificar las referencias a la ratificación de los tratados o la adhesión a los tratados, empleando la frase manifestación del consentimiento en obligarse por los tratados. Claro, pues, ya les expliqué. La ratificación y la adhesión son solo dos de las varias formas que tiene un Estado para consentir en obligarse por un tratado, para aceptar obligarse por un tratado. El nombre genérico es manifestación del consentimiento en obligarse por un tratado. Una de las formas, la ratificación. Otra de las formas, la adhesión. Entonces, debemos usar el nombre genérico. Y ese es un reto también que tenemos en nuestra actual Constitución, que como vemos, significa grandes avances respecto de la Constitución de 1979, pero también pues tiene reto, porque nada es perfecto, pues, ¿no? Todo se puede mejorar. Un tercer reto. Aprobar el proyecto de resolución legislativa 3082-2017-CR, presentado a propuesta de la congresista Luz Salgado, por el que se propone modificar el artículo 92 del Reglamento del Congreso de la República. No es patería, no es patería. Es importante esta modificación. ¿Por qué? Porque el artículo 92 del Reglamento del Congreso tiene una serie de problemas. El principal problema es que no permite una norma de desarrollo constitucional que recoja todo lo demás que yo les he dicho. Y por eso el cuarto reto es aprobar el proyecto de ley 2571-2017-CR, presentado a iniciativa de la congresista Luz Salgado Rubianes, por el que se propone la Ley de Desarrollo Constitucional sobre el perfeccionamiento interno de los tratados. Tampoco es patería. Este proyecto de ley 2571 es muy importante. ¿Por qué? Porque como hemos visto, la Constitución en el artículo 56 establece una serie de materias que requieren, que si el tratado versa sobre ellas, requieren aprobación del Congreso. Pero no se imaginan ustedes las discusiones que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre la interpretación de ese artículo 56. ¿Qué cosa es derechos humanos? ¿Qué cosa es soberanía? ¿Qué cosa es dominio? ¿Qué cosa es integridad? Pero ahí está en la Constitución, sí, pues, pero ponte a discutir pues, con el Ejecutivo. Entonces, para evitar esas discusiones, se necesita lo que todo país correcto debe tener, una ley de tratados. Hacer una ley de tratados es algo mucho más complejo, pero hacer una ley que haga el desarrollo constitucional del perfeccionamiento interno de los tratados, que es una parte de toda la problemática, ya es un avance. ¿Por qué? Porque lo que busca ese proyecto de ley, que ustedes pueden revisar en la página web del Congreso, está colgado, es explicar con detalle todos los supuestos de tratados que requieren aprobación del Congreso y explicar con detalle todos los supuestos de tratados que no requieren aprobación del Congreso. Por ejemplo, un acuerdo de cooperación. Claro, un acuerdo de cooperación no requiere aprobación del Congreso, pues no es derechos humanos, no es soberanía, dominio, integridad, defensa nacional, tributo, no. Pero ¿qué pasa si el tratado de cooperación tiene una contrapartida por parte del Perú? Es decir,
Vienen los chinos y nos van a dar un montón de yuanes de renminbi, su moneda, para construir un montón de colegios. ¿Y qué se va a hacer con esa plata? Se van a comprar los materiales. No, solo para los materiales. Ladrillo, cementito, tubito, todo. ¿Y la mano de obra? No. Esa plata no se puede usar para mano de obra, solo para materiales. ¿Y quién va a poner la mano de obra? ¿Se va a construir solo? No. Contrapartida del Perú. El Perú tiene que pagar la mano de obra. La mano de obra no es gratis, ¿no? Desde que cambiaron la ley de los practicantes y ahora hay que pagarle a los practicantes, la mano de obra no es gratis. ¿No es cierto? Antes era gratis. Yo soy de la generación de los explotados, que cuando éramos practicantes no nos pagaban. ¿No? Somos, sí. Ahora les pagan. Bueno, entonces la mano de obra implica un costo que va a tener que asumir el Estado peruano. ¿Eso no es una obligación financiera? A ver, ¿va a salir plata del bolsillo del Perú o no? Sí, va a salir plata del bolsillo del Perú. ¿Hay obligación de pagar o no? Sí. ¿Es obligación financiera? Sí, pues. Oye, pero ¿lo vas a pasar por el Congreso el acuerdo de cooperación? Cuando en realidad viene plata de afuera. No tiene sentido. No, pues no tiene sentido. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una ley que diga, cuando hay un acuerdo de cooperación internacional y eso genera una contrapartida que debe asumir el Estado peruano, no debe pasar por aprobación del Congreso. Eso es lo que hace este proyecto. Aclarar las cosas. Y no solo eso. Habíamos visto también que el artículo 57 tenía este problema con la reforma de la Constitución. ¿Se reforma, no se reforma? ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Con qué norma se aprueba un tratado que va en contra de la Constitución? Esas cosas no están reguladas en el Perú. Hoy en día en el Perú solamente hay una ley, la ley 26647, que es la que regula el perfeccionamiento interno del tratado. En resumen, ¿qué cosa es el perfeccionamiento interno del tratado? ¿Cuál es el trámite que se tiene que seguir en el Perú para que el Congreso apruebe un tratado o para que el presidente apruebe un tratado? Eso es. ¿Ya? Y la ley 26647 sobre el perfeccionamiento interno de tratados no dice nada sobre los tratados que van en contra de la Constitución. Ni una sola línea. Tiene 7 artículos. En ninguno de los 7 dice algo sobre los tratados que tienen que ver con la reforma de la Constitución. Pero esa ley, la 26647, me imagino pues que explicará qué debe entenderse por el artículo 56 o por el artículo 57. No explica. Pero no es la ley de perfeccionamiento, sí. Pero ahí debe estar, ¿has buscado bien? Sí, solamente tiene 7 artículos, me les he leído los 7. Los he leído de arriba para abajo, de abajo para arriba. Dicen lo mismo. No hay nada en la ley 26647 sobre cómo se debe interpretar el artículo 56 o cómo se debe interpretar el artículo 57. En este proyecto de ley sí. Entonces, lo que les digo, este proyecto de ley 2571 es muy importante, es muy necesario para el Perú, pero para aprobarlo, antes se requiere aprobar la modificación del reglamento del Congreso. Porque si no, este proyecto de ley iría en contra del reglamento del Congreso. Y el reglamento del Congreso tiene una suerte de carácter de ley orgánica. Entonces, tiene cierta protección frente a las demás leyes. Se requiere primero modificar el reglamento del Congreso, el artículo 92, y luego proponer esta ley de desarrollo constitucional. Por esa razón es que la congresista Salgado ha propuesto los 2 proyectos. Primero, modifiquemos el artículo 92 y una vez modificado, eso va a permitir hacer la reforma o la promulgación, del proyecto de ley, si es que se aprueba, actualmente numerado como 2571. Esos 2 proyectos van a generar un súper gran avance en el desarrollo constitucional de la Constitución de 1993. Pero, finalmente, si en algún momento, en alguna de estas reformas de la Constitución que ahora están de moda, quieren ver el tema de los tratados, no es importante, no es pues como el Consejo Nacional de la Magistratura, la Junta Nacional, no es como la reforma sobre la reelección de congresistas. Esos son temas importantes. Los tratados no son temas importantes. Total, tienen que ver con la cooperación que viene del mundo, harta plata que viene del mundo, tienen que ver con nuestros derechos humanos.
esos son temas pues de segunda. Entonces, si algún día se dan cuenta de la importancia que realmente tienen los tratados y se quiere revisar la parte de tratados de la Constitución de 1993, que como les digo, significó un gran avance respecto de la Constitución de 1979, todavía esta parte presenta algunos retos que al haber sido establecidos acá podrían ayudarnos a pensar en las mejoras que podríamos introducir en la Constitución. Una vez más les digo, la Constitución del 93 generó un gran avance, pero nada es perfecto. Todo puede mejorarse. Entonces, yo les he dado solamente algunas ideas de algunos temas que eventualmente podrían ser materia de alguna mejora en una reforma constitucional. Y con eso yo termino mi presentación agradeciéndoles una vez más a todos ustedes por su paciencia y al doctor Mejía y a la doctora Salgado por su invitación. Muchas gracias. Bien, agradecemos la exposición del doctor Gataz Elías Abu Gataz Guiadalá. Dentro del público, si alguien desea hacer alguna interrogante, alguna pregunta, alguna apreciación, lo puede hacer, puede levantar la mano. Tenemos un micro inalámbrico ahí. Por aquí, por favor. Nos da su nombre y la pregunta. Muy buenas noches. Mi nombre es Giovanna Mezquita. Respecto al conflicto entre el tratado y la ley, se dice que prevalece el primero. ¿Me podría explicar por qué? Gracias. Bien, vamos a hacer el desarrollo de unas 3 o 4 preguntas y luego le damos la palabra al expositor. Siguiente pregunta. Su nombre, por favor. Buenas, mi nombre es Carlos Moquillaza. Mi pregunta es la siguiente. Hubiese querido escuchar si hay tratados que no son convenientes para el país o para el Estado. Y segundo, usted habla de una ley para que los tratados sean regulados, ¿no? Entonces, ¿por qué usted piensa que se debe regular los tratados cuando creo que son convenios entre países, estados o instituciones? ¿Correcto? ¿Alguna pregunta más? Su nombre, por favor. Disculpe, yo me llamo Pedro. Doctor, yo me llamo Pedro. Quisiera preguntar, de los contratos leyes que existen en el Perú, ¿no? Ya, los contratos leyes. Digo, esos contratos leyes no hay información, no se ve información, porque uno cuando quiere averiguar información no sale. Pero en otros países sí hay información, ¿eh? Hasta la deuda externa tiene información. Eso es lo que quisiera hacer de la... Correcto, no hay eso. Perfecto. Sí, entendió su pregunta. ¿Alguna pregunta más, por favor? Buenas noches. Mi pregunta es, bueno, es como pregunta opinión. Como ciudadana yo opino que la plata que viene de afuera por cooperación internacional sí también debería ser fiscalizado, aprobado por el Congreso, porque nosotros como ciudadanos no sabemos que finalmente están financiando, porque finalmente puede ser que se hagan pasar como que van a proyectos de derechos humanos, o cosas buenas, ¿no? Pero no necesariamente es así. Entonces yo pienso como ciudadana que también debería haber un tema de control por el Congreso, ¿no? Correcto, control parlamentario. ¿Alguna pregunta más? Iniciamos las respuestas a las preguntas que hasta el momento se han hecho. Muchas gracias por
por sus preguntas. Vamos a ir en el orden en el que fueron formuladas. Joana, ¿verdad? ¿Por qué prevalecen los tratados sobre las leyes? Esta es una enorme discusión jurídica que tiene mucho tiempo desde que fue planteada. Usted escuchó hablar de Kelsen. Hans Kelsen establecía en su teoría pura del derecho que el derecho tiene una razón de validez, una norma que él llama norma fundante, que genera la validez de todo el ordenamiento jurídico. Y cuando él explicó eso, dijo que el derecho interno tiene su propia norma fundante, a la que llamó Constitución Histórica, y el derecho internacional tiene su propia norma fundante, que Kelsen mismo dijo que era la norma consuetudinaria que dice que los estados deben comportarse como siempre se han comportado. El problema es que Kelsen luego dijo que en un estado solo puede existir un derecho, un ordenamiento jurídico. Y entonces lo que le preguntaron a Kelsen es, ya, pero hay dos, cada uno con su norma fundante. Si solo hay un derecho, hay una sola norma fundante. Claro, dijo Kelsen, solo una, pues. Ya, pues, señor Kelsen, y entonces, ¿cuál es la norma fundante? Es decir, vamos a poner al derecho interno sobre el derecho internacional en términos de jerarquía, de modo tal que la norma fundante del derecho interno es la misma norma fundante para el derecho internacional, y entonces el derecho interno prevalece sobre el derecho internacional. ¿O vamos a poner al derecho internacional sobre el derecho interno? Y entonces la norma fundante del derecho internacional sería también la norma fundante del derecho interno. Entonces Kelsen se lavó las manos como Pilatos y dijo, ese no es un tema jurídico, ese es un tema político. Pero lo presionaron pues a Kelsen, le dijeron, ya Kelsen, hazte una, dinos, ¿cómo es? Y en un contexto en el que surgía el derecho constitucional, lo que dijo Kelsen es, no, claro, el derecho interno prevalece pues, sobre el derecho internacional. Pero cuando Kelsen era más viejo, y por lo tanto tenía más experiencia, y aparentemente era también más inteligente, dijo, no tiene sentido. El derecho internacional debe prevalecer sobre el derecho interno por una cuestión lógica. Los estados no están solos en el mundo hay una comunidad de estados, y esta comunidad de estados es la que garantiza y le permite a cada uno de los estados tener su propio ordenamiento jurídico interno. Entonces, el derecho interno de cada estado finalmente va a estar garantizado por la comunidad internacional, y la comunidad internacional tiene su propio derecho, el derecho internacional. Entonces, este derecho internacional tiene que prevalecer sobre el derecho interno, porque este de acá existe gracias a que la comunidad internacional lo permite. Imagínense ustedes que aparezca un estado, no sé, que un grupo terrorista se convierte en un estado, ISIS, el Estado Islámico, que no es un estado, es un grupo terrorista. Pero imaginémonos pues que se convierte en estado finalmente y empiezan a tener un derecho brutal. La comunidad internacional no va a permitir eso, pues, ¿no? Una vez más, es una muestra de cómo el derecho internacional prevalece, se prefiere sobre el derecho interno. Entonces, ¿por qué los tratados prevalecen sobre las normas con rango de ley? Primero, porque nadie le obliga al Estado a celebrar tratados. Si el Estado quiere obligarse por un tratado, lo celebra, y si no, no. De modo tal que si tú celebras un tratado es porque lo quieres cumplir, pues, ¿no? Es como un club. Si te haces socio de un club, es porque vas a ir al club. Es como el gimnasio. Si pagas la cuota del gimnasio es porque vas a ir al gimnasio, ¿no es cierto? Ahí también, ahí. Esa es la excepción, ¿no? Ya. Pero la lógica es que si pagas la cuota del gimnasio es porque vas a ir al gimnasio, pues, ¿no? Ustedes serán la excepción, pero la mayoría que paga su cuota va, ¿no es cierto? Ya. Lo mismo pasa con los tratados, pues. Si tú te obligas por un tratado es porque lo quieres cumplir. Así de simple. Segundo, a raíz de toda esta discusión que te acabo de contar en torno a lo que propuso Kelsen, surge un principio, que es el principio de primacía del derecho internacional.
no entendido como jerarquía, sino como lo que te acabo de decir. Se prefiere al derecho internacional sobre el derecho interno porque el derecho internacional es el que permite que todos tengamos nuestro derecho interno, todos los estados. Primacía del derecho internacional. Entonces, sobre la base de ese principio, es que se dice que una ley interna no puede afectar la validez de un tratado. El tratado debe, por tanto, prevalecer sobre la ley interna. Entonces, si tú revisas el artículo 27 de la Convención de Viena del 69 sobre el derecho de los tratados, vas a ver que ahí se recoge el principio de primacía del derecho internacional. Ese tratado, del que es parte el Perú, dice, los tratados, nadie puede alegar ninguna de sus disposiciones de derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Una vez más, las normas internas no pueden afectar la validez del tratado. Ahora, eso es una locura. Ya respondí tu pregunta, ¿ya? Aparte, eso es una locura. ¿Por qué? Porque si ninguna norma interna puede afectar la validez del tratado, ni siquiera la Constitución, ¿qué rango tendrían los tratados? ¿Acaso no tendrían rango supraconstitucional necesariamente? No te voy a responder eso, ¿eh? Ya ese es 5 horas más de conferencia, ¿ya? Carlos nos dice, hay tratados que no son convenientes para el Estado más de los que te imaginas. Y en la Comisión de Relaciones Exteriores, el Congreso le ha puesto el pare a muchos tratados que se ha considerado que no son convenientes para el Estado peruano. El problema es que, claro, como son tratados que no son convenientes para el Estado peruano, y el Estado peruano entonces no los ratifica, no se conocen, pero existen. Existen, pero no se conocen porque el Estado peruano no los ratifica. Ahora, lo que tienes que tomar en cuenta también es que el primer filtro de esos tratados es la Cancillería. Porque la Cancillería es la que determina cuándo un tratado va a ser o no conveniente para el Perú y por lo tanto le conviene al Perú participar en su proceso de celebración. El primer pare lo pone la Cancillería. Luego, cuando a la Cancillería se le va una cosita por ahí, algo que no quiso, pero se le pasó, pues, el Congreso es el segundo filtro para verificar que el tratado sea conveniente para los intereses del Perú. Ahora, ¿por qué regular a los tratados? Es necesario regularlos porque si bien es cierto que existen normas internacionales que regulan a los tratados, dentro del Estado se realizan un conjunto de trámites en el proceso de celebración de tratados. Y esos trámites deben estar regulados. Por ejemplo, ¿quién representa al Perú? Alguien que tenga plenos poderes. ¿Cómo se otorgan los plenos poderes? Eso es algo que depende de cada país. Tiene que estar regulado por el ordenamiento interno. ¿Se dan cuenta? Entonces hay muchas cosas en el proceso de celebración de un tratado y de aplicación de un tratado que implican procedimientos internos. Y esos procedimientos internos deben estar regulados por el derecho interno. Entonces, no es que se va a reemplazar la norma internacional, sino que se va a complementar la norma internacional. Pedro nos ha preguntado sobre los contratos ley. Sobre esto voy a decir dos cosas. Primero, los contratos ley no son tratados, son contratos. Están sometidos al derecho interno. Para que un acuerdo sea un tratado, debe estar sometido al derecho internacional. Entonces, el Perú puede celebrar tratados con otros países, pero también puede celebrar contratos con otros países. ¿Cuál es la diferencia? Cuando el Perú celebra un contrato con otro país, ese contrato está sometido o al derecho interno peruano, o al derecho interno de ese otro país, o al derecho interno de un tercero. Pero cuando el Estado peruano celebra un tratado, ese tratado está sometido a las normas generales del derecho internacional. Ese es tratado. Entonces, el contrato ley no es tratado. Y lo segundo que voy a decir, como yo soy especialista en tratados y no en contratos ley, prefiero no profundizar en la pregunta. Y después, al fondo, nos hicieron una pregunta, no nos dijeron su nombre. Pero bueno, la señorita que está por atrás. ¿Es necesario fiscalizar el dinero que viene de fuera? Totalmente de acuerdo. ¿Es necesario que el Congreso lo fiscalice? Totalmente de acuerdo. ¿El Congreso lo fiscaliza? Sí. Pero ¿cómo? ¿No ha dicho que los acuerdos que son de cooperación, por ejemplo, no requieren aprobación del Congreso? Una cosa es que no requieran aprobación del Congreso y otra cosa muy distinta es que no requieran la fiscalización. Cuidadito, ¿ah? Cuidadito.
¿Quién maneja la plata que entra al Perú en cooperación internacional? APSI. ¿APSI a quién pertenece? O sea, está adscrita a la Cancillería. ¿Y quién controla la APSI? El Congreso. ¿Qué comisión? Por ejemplo, la Comisión de Fiscalización. ¿Alguna otra? Claro, por ejemplo, la Comisión de Relaciones Exteriores. La Comisión de Relaciones Exteriores constantemente cita a los directores de APSI para que rindan cuentas de lo que están haciendo. El problema es que constantemente nos encontramos con el problema de que hay muchas cosas que no debieran estar haciendo y otras cosas que están haciendo pero están haciendo mal, ¿no? Sobre todo, el mayor problema que tiene APSI es el control de las ONGs. Ese es un problema tremendo que tiene APSI. Pero cuidado, una vez más, que el tratado no requiera aprobación del Congreso no va a significar de ninguna manera que no haya fiscalización del Congreso. ¿Y cómo fiscaliza el Congreso? Fiscaliza a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional a través de la Comisión de Fiscalización o a través de la Comisión de Relaciones Exteriores. Entonces sí hay fiscalización. ¿Sí? Y bueno, esas eran las preguntas. Muchas gracias. Bien, no sé si... ¿Una pregunta más? Ok. Vamos a dar la palabra al doctor Carlos Mejía. Bueno, primeramente agradecer al doctor Gatas Elías Abugataz, docente universitario catedrático de la Universidad Pontificia Católica del Perú, por esta brillante exposición. Nos ha hecho ver una visión más amplia de lo que es la Constitución de 1993 en el tema de los tratados internacionales en el marco de esta Constitución vigente actual. Doctor, a nombre del Congreso de la República, de la Oficina de Participación Ciudadana, voy a hacerle la entrega de un diploma, no por su participación. Bien, señoras y señores, la conferencia de los tratados internacionales en el marco de la Constitución de 1993 ha concluido. Tengan ustedes...